Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Qué gusto poder estar con ustedes a través de Grupo Fórmula. Recuerden que estamos en la radio, en la televisión, en el internet y también estamos a través de nuestras redes sociales. Esta misma semana, pues ya conocimos, por fin, llega Delfina Gómez a la Secretaría de Educación Pública. Un nombramiento que se había dado a conocer desde diciembre del año pasado. No había podido sentarse en la oficina directamente por todo lo que viene con el actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ex titular de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué viene para Delfina Gómez? ¿Cuáles serán los retos que tiene que enfrentar? Me da mucho gusto poder saludar a distancia. Lo saludo a distancia a Marco Fernández. Él es el profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, también miembro de México Evalúa, investigador de México Evalúa. Marco, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para platicar contigo de este tema, pues que me parece nodal para la sociedad, sobre los retos educativos de cara al cambio en la titular de la Secretaría de Educación Pública. Oye, es bien importante entender que cuando se da el discurso dentro de Palacio Nacional, cuando toma ya protesta y entra ya a ser la responsable de la Secretaría de Educación Pública, en el discurso tanto del secretario saliente como de la secretaria entrante, poco se habla de los niños, Marco. ¿Eso cómo lo debemos ver? Se habla del magisterio, se habla de muchas cosas, sí, de educación, pero poco se habla de los niños. De hecho, coincido porque en ese sentido el gran ausente del discurso es que le expliquen a la sociedad cuál es la estrategia pedagógica, la estrategia realmente educativa para tratar de contener las afectaciones que las niñas, niños y jóvenes de este país están teniendo en materia educativa derivada de la pandemia. Cuando me refiero a que ese es el gran ausente, uno puede meterse al YouTube y volver a ver la intervención tanto de Esteban Moctezuma como de la nueva secretaria Delfina, y uno observa, por un lado, sí, dos cosas, ¿no? En ese discurso hubo el autologio, que pues según el secretario y el presidente, el esfuerzo de Aprende en Casa tiene un número 8 de calificación, y que pues a diferencia de las épocas neoliberales, hoy los docentes están al centro de las preocupaciones del gobierno. Y que consistente con la filosofía que ha dicho el presidente López Obrador, que primero los pobres, se mantendrán las becas para tratar de evitar el abandono escolar. Todo eso suena bien, pero cuando uno empieza a diseccionarlo, aparecen varios de los problemas y por lo tanto de las ausencias preocupantes. Por un lado, hoy no tenemos idea de cuál es el tamaño del abandono escolar precisamente, que no solo se debe a situaciones económicas, y la secretaria Delfina debería de saberlo, porque ha hecho énfasis de su paso por el sistema educativo, y cualquiera que sepa del sistema educativo sabe que no es solamente la región económica la que lleva a muchos niñas, niños, jóvenes a tirar la toalla, sino que abandonan la escuela también por razones académicas, cuando no están entendiendo las cosas y no están motivados, creen que no vale la pena seguir estudiando o se desesperan porque como no hay a nadie a quien le puedan preguntar para entender lo que se supone deben de aprender, en esa desesperación los lleva a tirar la toalla. También hay razones del orden emocional y de la salud, en donde lamentablemente el gobierno del presidente ha hecho muy poco para tratar de enfrentar este reto. El otro ausente evidente fue que justo en el autologio no hubo espacio para reconocer que hoy el Estado mexicano carece de información
para saber cuáles son las afectaciones en términos de los aprendizajes que los estudiantes han sufrido desde el ciclo escolar anterior por estar a la distancia. Porque como la mayor parte, lamentablemente, está teniendo que recurrir a la televisión para aprender, no tienen la forma de la conectividad. Ahí sí, la parte económica ha influido tanto para el lado de los docentes como para el lado de las familias. En el lado de los docentes, que se supone que son tan prioridad para este gobierno, pues le recortaron sustantivamente el presupuesto los primeros 2 años y para este año se prevé un recorte del 49% en la capacitación de los docentes y a diferencia de lo que se observa en países como, por ejemplo, Argentina, Chile o Uruguay, donde sus gobiernos, lejos de recortar los recursos para educación, pusieron recursos adicionales para facilitar el contacto a través de este aparatito, ¿no? A través del celular entre los docentes y sus alumnos, porque eso es básico para poder recibir retroalimentación y tener mejor aprendizaje, cosa que lamentablemente este gobierno no ha hecho. Oye, Marco, ¿qué viene entonces? Porque el reto principal, hay muchos retos en educación para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, pero el principal reto es regresar a las aulas. ¿El modelo de escuela híbrida se tiene que ya contemplar como una realidad para el futuro en nuestro país y quizá en el mundo? Mira, yo creo que hay varias cosas que están detrás de tu preocupación y de la preocupación de miles de padres, madres, de familiares que están tratando de ayudar a los estudiantes a mantener cierto aprendizaje a la distancia. Es un hecho, por un lado, y los docentes comprensiblemente están preocupados que, pues, si no reciben una vacunación, pues no se animan a regresar a las aulas de manera presencial. También lo es que pues no todo el país tiene los niveles y las tasas de contagio que se observan, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras zonas urbanas de alta densidad. Hay lugares rurales que tienen niveles muy bajos de contagio, que son precisamente los más vulnerables, que son los que menos tienen posibilidad de tener internet y en donde se podría imaginar un regreso paulatino. No se dice todo el mundo regresa al mismo tiempo, no, se tiene que hacer como lo han hecho en otros países, paulatino, obviamente cuidando las medidas de ventilación de las aulas, un número limitado de alumnos y por lo tanto tienes que hacer intercalada las clases como lo han hecho en otros lugares para no tener grupos masivos. Obviamente todos tienen que usar cubrebocas, más allá del lamentable escepticismo presidencial y de López-Gatell sobre la medida. Es un hecho a nivel internacional. Oye, parques y espacios abiertos. Eso es el otro punto. Muchas escuelas alrededor del mundo, y no solamente estoy hablando de los clásicos ejemplos destacables de países avanzados, por eso mencioné países de nivel de desarrollo similar al mexicano, es lo que están haciendo. Aprovechando, por ejemplo, en varios lugares, escuelas del país, hay canchas de básquetbol, muchas de ellas sí tienen con techo. Con techo. Cuando no tienen esos espacios abiertos, lo que hacen entonces es fragmentar sus clases y van por días para que no tengan que ir todos los jóvenes o todos los niños al mismo tiempo. El uso obligatorio del cubrebocas no está a discusión, pero más allá de estas partes que son importantes, Jaime, en términos de la logística, una de las cosas que es imprescindible, y espero que en ese sentido la experiencia de la maestra Delfina como docente sirva para ello, es establecer cuál es la ruta pedagógica para el regreso a clases. Porque no nos engañemos como sociedad. Cuando eventualmente se pueda regresar de alguna manera híbrida y eventualmente presencial al salón de clases, no es como que las cosas van a regresar a la normalidad. Hay afectaciones, Jaime, que se están ahorita produciendo y va a tomar muchos años en revertir. Vamos a ocupar, por ejemplo, los veranos, los sábados. ¿Qué vamos a hacer para ir poco a poco recuperando la pérdida de aprendizajes
que tenemos. Pero lo básico, básico, básico en ese sentido es primero contar con la información del tamaño del tsunami. Y si la autoridad no ha dado a conocer cuál es el tamaño del abandono escolar, no ha desarrollado una prueba diagnóstica para ver las afectaciones en términos de aprendizaje, habló en su momento Moctezuma de que reconocía que había un problema emocional y en su fantasía educativa, en la mentira al público mexicano, dijo que en los estados con semáforo amarillo ya estaban comenzando las asesorías académicas y emocionales. E incluso se aventó a decir, Jaime, que estas asesorías emocionales se iban a dar no solo a los estudiantes, sino a los padres de familia. Extrañas, porque no han podido precisamente documentar una sola de estas supuestas asesorías que se iban a dar porque no se han realizado. Si la autoridad, la nueva autoridad educativa, deja el triunfalismo, deja los espejos, deja los discursos ideológicos y se pone a trabajar con base en su experiencia docente y con base en la evidencia para guiar sus decisiones de política pública, serán buenas noticias para los estudiantes de nuestro país. Pues veremos un reto sumamente relevante, importantísimo lo que tiene la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y también investigador de México Evalúa, siempre agradecido más en fin de semana que nos regales estos minutos. Muy valioso poder platicar contigo. Marco, cuídate mucho y seguiremos en contacto. Gracias como siempre por el espacio. Muy buen día. Muy buenos días. Vamos a ir a la pausa comercial. 8:35. Estamos de vuelta.